va a estar la doctora, después de que Ya. yo les dé la clase, porque creo que con la doctora tienen un repaso y además que la doctora les va a tomar algunos exámenes orales a alguien. Así que no se Bueno, preocupen, le preguntan a ella, por favor, ¿ya? bueno, está bien, gracias. Bien. Doctor, una pregunta. ¿Va a haber Bien. adición de su materia? Es que yo me Seguro agarré de que materia sí. recién. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. O sea, nadie se queda sin inscribir, pero claro, que las que están entrando al final tienen que saber que se están atrasando y tienen que ponerse al día, ¿no? O sea, es un poco más complicado si alguien recién está entrando a la materia. Doctor, ¿No? Bien. por ejemplo, en mi caso, a mí me ha enviado lindo otro grupo, pero yo entraba a todas las clases de ese grupo y de ahí me di cuenta que no era el mío, digamos, pero no afecta en nada, asistía a todas las clases y todo, digamos. No, no afecta en nada. Si estás asistiendo, no hay problema. Ya, muchas gracias. Bien, cuando nosotros, yo soy cirujano, cuando los cirujanos cortamos la pared del abdomen para hacer una cirugía dentro del abdomen, tenemos que cortar varias paredes. Miren ustedes las paredes que cortamos. En el abdomen, les hablo del abdomen, ¿no? Les estoy hablando del abdomen. Tenemos que cortar la piel. Debajo de la piel hay una grasa, hay una capa de grasa que se llama grasa subcutánea. Luego está la fascia del músculo. La fascia del músculo es una pequeña membranita que recubre a los músculos por arriba y por abajo. Luego viene la parte muscular, la otra fascia, la fascia inferior, y después viene el peritoneo. El peritoneo es una membrana que recubre a los órganos abdominales. Y en realidad esta membrana está formada por dos partes. O sea, en realidad son dos membranas, una membrana que se ha dividido en dos, mejor dicho. ¿Ya? Una es el peritoneo periparietal, que está en la parte interna, de la pared, la más interna de la pared, se llama peritoneo parietal. Ustedes pueden verlo acá, el peritoneo parietal en la parte interna de la pared, ¿ya? Y la otra lámina se llama el peritoneo visceral. El peritoneo visceral es aquella parte del peritoneo que está envolviendo a todos, no a todos, a la mayoría de los órganos del abdomen, ¿ya? Por ejemplo, miren en esta figura. En esta figura que les he puesto acá, el hígado, por ejemplo, el hígado, ustedes lo pueden ver claramente, el hígado está envuelto casi en su totalidad por el peritoneo, menos en la parte posterior. Esta parte posterior se llama el área desnuda del hígado. Pero después pueden ver ustedes que el peritoneo está envolviéndolo al hígado. Ese es el peritoneo visceral. El estómago, por ejemplo, miren, el estómago está envuelto por el peritoneo visceral, por adelante y por atrás, casi en su totalidad. De la misma manera, el intestino delgado, el intestino grueso, están envueltos en su totalidad por el peritoneo. Entonces, estos órganos que están envueltos por el peritoneo se llaman órganos intraperitoneales. O sea, en el abdomen hay órganos intraperitoneales envueltos por el peritoneo. Hay órganos retroperitoneales, o sea que están envueltos solamente parcialmente por la parte de adelante. Miren, el páncreas es un órgano que queda detrás del peritoneo. El duodeno es un órgano que queda detrás del peritoneo. Los riñones son órganos que quedan detrás del peritoneo, ¿ya? La aorta y la vena cava inferior son órganos que quedan detrás del peritoneo. Cuidado que en el examen les pregunten cuáles son los órganos retroperitoneales.
Entonces no se van a olvidar el páncreas, los riñones, el duodeno, la aorta y la vena cava inferior son retroperitoneales, están detrás del peritoneo. Intraperitoneales, el hígado, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Y subperitoneales, que están debajo del peritoneo, miren en la mujer, la vejiga, el útero, la vagina y el recto. Son subperitoneales, es decir, que están debajo del peritoneo. En el hombre, la vejiga y el recto, porque el hombre no tiene ni útero ni vagina. Entonces, en el hombre quedan la vejiga y el recto. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Bueno, miren, hay dos capas de peritoneo. Una es la capa parietal, que está en la parte interna del abdomen, la parte más interna. Yo les mostraba un comienzo. Miren ustedes el peritoneo parietal. Miren, este es el peritoneo parietal. Es decir, si yo hago un corte en la pared del abdomen, tengo que con el bisturí cortar todas estas paredes. La última capa se llama peritoneo parietal. ¿Ok? El peritoneo parietal. Entonces tengo que cortar el peritoneo. Pero hay otra dependencia del peritoneo que no se llama parietal, sino se llama visceral. Y el peritoneo visceral recubre la mayoría de los órganos. En función de que si los cubre o no los cubre, hay un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Y dentro del peritoneo visceral hay órganos que son intraperitoneales, retroperitoneales y subperitoneales. ¿Qué quiere decir intraperitoneales? Que están envueltos por el peritoneo. ¿Qué quieren decir retroperitoneales? Que están detrás del peritoneo. ¿Y qué quiere decir subperitoneales? Que están debajo del peritoneo. Si tienen alguna duda, me preguntan y me cortan, no me enojo. ¿Ok? Y hay algunas dependencias también del peritoneo que son muy importantes. Por ejemplo, el epiplón mayor, aumento mayor, el número 1 que ustedes están viendo. El número 1, miren, acá les estoy mostrando el aumento mayor o peritoneo o epiplón mayor también se llama. El aumento mayor o epiplón mayor es una membrana que está recubriendo la mayoría de los intestinos, del intestino delgado, sobre todo. Y recubre en forma de un delantal de cocina a todo el intestino delgado en la parte interna, obviamente, del abdomen, ¿no? Este se llama epiplón mayor u aumento mayor también lo llamamos, ¿ya? Después el mesocolon transverso, el número 2. El mesocolon transverso es una parte del peritoneo que sostiene el colon, miren ustedes, mesocolon quiere decir una dependencia del colon que está sosteniendo en parte el colon transverso. El mesenterio, el número 3, este es muy importante. El mesenterio recubre la mayor parte del intestino delgado. ¿Cuántos metros tiene el intestino delgado? Ustedes ya saben ese dato. ¿Cuántos metros tiene? 7 metros. 7. Si no tuviéramos el mesenterio, imagínense, tendríamos que andar con nuestros 7 metros de intestino agarrándolos de la barriga, pero no sucede así, ¿no? ¿Por qué? El intestino delgado está fijado, envuelto y fijado en la parte posterior al mesenterio, ¿ya? El número 4 se llama mesenterio sigmoide, es otra dependencia del peritoneo que va a ir fijando
tanto la tripa delgada como la tripa gorda, va a ir fijando a la pared abdominal para que todo este intestino no se caiga hacia adelante, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta que nuestros intestinos están fijos en la pared posterior del abdomen. Imagínense el colon ascendente, imagínense el colon transverso. El colon transverso, ¿por qué no se cae hacia abajo? Porque hay algo que lo está fijando atrás, que es el mesocolon transverso. El colon descendente. Luego tenemos el intestino delgado. El intestino delgado y sus 7 metros están fijos al mesenterio. ¿Ok? Y no se olviden también del epiplón mayor u aumento mayor también, que cae como un delantal, como un mandil de cocinera, cae en toda la parte interna del abdomen y recubre al intestino delgado. Muy bonita la figura. Estos son los órganos subperitoneales. Miren, esta es la vejiga, el peritoneo viene por encima. Miren el útero, el peritoneo lo envuelve parcialmente y luego el recto. ¿Ya? Estos son órganos subperitoneos. La vejiga, el útero, la vagina y el recto son órganos subperitoneales en la mujer. En el hombre, miren, aquí está un hombre, la vejiga, el recto, ¿no? Y algunos órganos reproductores que pertenecen al varón, que son la próstata, los conductos, las glándulas seminales, en fin, quedan debajo del peritoneo. Y retroperitoneales, no se van a olvidar. Hemos dicho el páncreas, hemos dicho el duodeno, hemos dicho los riñones, hemos dicho la aorta abdominal, hemos dicho la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, más o menos de esa manera se comporta el peritoneo. Acuérdense cómo estaba envuelto el pulmón. ¿Se acuerdan cuál es la membrana que envuelve los pulmones? ¿Quién se acuerda? Pleura. Muy bien. ¿Y las membranas que envuelven el corazón? El pericardio. Así es. Si ustedes se acuerdan, la pleura tenía una pleura parietal y una pleura visceral. Si ustedes se acuerdan del pericardio, tenía un pericardio parietal, un pericardio visceral. Ahora estamos hablando del peritoneo de la misma manera. El peritoneo tiene un peritoneo parietal y otro visceral. Y algunas dependencias del peritoneo que son importantes, que sostienen los órganos abdominales a la pared abdominal. ¿Ya? Sigo. El hígado. El hígado es una de los órganos más importantes del organismo. O sea, todo lo que comemos, todo lo que consumimos, sólidos, líquidos, medicamentos, vitaminas, minerales, absolutamente, drogas, todo lo que comemos y lo que consumimos llega al hígado. ¿Entienden? El hígado es un órgano sumamente importante. Esta es la visión del hígado. El hígado tiene 2 lóbulos. Este es el lóbulo, tiene 4 lóbulos. Pero si lo vemos de adelante hacia atrás, estamos viendo el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Si lo vemos de la cara inferior, vamos a ver el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. O sea, en realidad, el hígado tiene 4 lóbulos. El derecho, que es un lóbulo muy grande, el izquierdo, ahí ustedes ven, el lóbulo cuadrado es este de acá, y este de aquí atrás es el lóbulo caudado. ¿Ya? Dentro, ¿qué más? Esta es la cara inferior del hígado, donde podemos ver el lóbulo derecho, miren, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado, adelante el lóbulo cuadrado y atrás el lóbulo caudado. ¿Ya? Muy importante es la parte anatómica. Pesa aproximadamente 1,5 kilos el hígado. O sea, es una de las glándulas más pesadas, El hígado tiene diferentes ligamentos que lo van a fijar
a la pared abdominal. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo un ligamento que se llama el ligamento falciforme del hígado. Después vamos a ver otro ligamento que se llama el ligamento redondo del hígado. Y después pues hay un ligamento coronario derecho, otro ligamento coronario izquierdo. En fin, hay varios ligamentos que lo fijan, porque ustedes saben que el hígado está en el hipocondrio derecho, ¿no? En el abdomen. Pero tampoco se cae el hígado hacia abajo. ¿Por qué? Porque el hígado está muy bien fijado hacia esa parte donde se encuentra, ¿no? Hacia el hipocondrio derecho, ¿ya? Miren la relación que tiene el hígado con la vesícula biliar y con los conductos biliares. Es muy importante porque pues una de las funciones que tiene el hígado es fabricar bilis. Por eso es que la vesícula biliar está muy cerca del hígado, ¿ya? Bien. Hay un sistema que es el sistema de la vena porta y el sistema de la arteria hepática y de la vena hepática. Miren, hay tres sistemas que están en relación con el hígado. Les cuento. La arteria hepática, en primer lugar, la arteria hepática es una arteria que está llevando sangre arterial hacia el hígado, como ustedes están viendo, ¿ya? Como ustedes están viendo. Muy importante esa arteria. La vena hepática es una vena que está sacando la sangre venosa del hígado hacia la vena cava inferior. Miren ustedes, ¿ya? O sea, ¿de dónde viene la arteria hepática? La arteria hepática viene de la aorta abdominal, más propiamente de un tronco de la arteria abdominal que se llama el tronco celíaco. O sea, la arteria hepática está llevando sangre cargada de oxígeno hacia el hígado, ¿ya? La vena hepática, como ustedes están viendo, está transportando sangre venosa hacia la vena cava inferior y de que va a ir al corazón. Pero hay un tercer sistema de venas en el corazón que se llama el sistema de la vena porta. Miren ustedes, el sistema de la vena porta, que lo están viendo claramente acá, que seguramente después les vamos a aclarar, es el encargado de transportar los nutrientes hacia el hígado. Ustedes saben que todo lo que comemos llega al estómago, al duodeno, al intestino delgado. Y ahí se digieren lo que comemos en fragmentos pequeños. Por ejemplo, si nos comemos una papa o una yuca, que tienen, ¿qué tipo de alimentos es la papa y la yuca? Díganme. Carbohidratos. Hidratos, sí, ya, son carbohidratos, hidratos de carbono. Cuando están digeridos, se convierten en azúcares simples. Y estos azúcares simples van a ser transportados al hígado. Si comemos una carne de res, de pollo, de lo que sea, o un huevo, o leche, ¿qué estamos comiendo? ¿Proteína? Bien, proteínas. Estas proteínas van a ser digeridas en forma de aminoácidos. Y cuando han sido degradados a aminoácidos, estos aminoácidos van a ser transportados al hígado. Y lo mismo con las grasas. Las grasas que comemos van a ser digeridas en ácidos grasos simples. Y estos ácidos grasos simples van a ser transportados por el sistema de la vena porta hacia el hígado. Y si tomamos algún líquido, también van a llegar al hígado. Imagínense que tomemos una soda, agua, una cervecita, un vinito, lo que quieran. Va a ser transportado al hígado. Y si tomamos algún medicamento, va a ser transportado al hígado. O sea, todo lo que consumimos, todo lo que comemos, llega al hígado. En el hígado nosotros tenemos unas pequeñas células que se llaman los hepatocitos. Miren, este es un lóbulo hepático, pero el hígado está formado por numerosos lóbulos hepáticos.
Y miren ustedes, miren la cantidad de hepatocitos que hay en un lóbulo hepático. Si ustedes pueden ver una línea de estas, van a ver una montonera de células chiquititas, muy chiquitas, pero que cada uno cumple la labor de un bioquímico, ¿ya? De un bioquímico. O sea, el hígado tiene millones de bioquímicos que van a, metabolizar todos nuestros alimentos y todo lo que consumimos. El hígado es muy importante, es muy importante. Por eso es que hay que cuidarlo mucho de las enfermedades, de muchas lesiones que pueden haber, ¿ya? Miren ustedes acá las funciones del hígado, son tantas, ¿no? Miren. Por un lado, sintetiza proteínas. Claro, entre ellas la albúmina y las lipoproteínas, que son proteínas que están transportándose en la sangre, muy importantes, muy importantes. Metaboliza los lípidos. Estoy acá, miren, metaboliza los lípidos. Es decir, produce colesterol y produce triglicéridos. Miren que ¿será necesaria la producción de triglicéridos, de colesterol en el organismo? Claro, claro que sí, porque las membranas de nuestras células tienen una capa de grasa. Las membranas celulares tienen una capita de grasa, están formadas por triglicéridos, ¿ya? O sea, cuando nos dicen, ¿es malo comer grasas? No, no es malo comer grasas, porque nuestro organismo necesita grasas. Lo que es malo es comer en exceso la grasa. Eso es que es malo, ¿ya? Miren ustedes, metaboliza los carbohidratos a través de unos procesos que se llaman gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis, en fin, ¿ya? Miren ustedes, produce bilis necesaria para la digestión de alimentos. Es depósito de sustancias como el glucógeno, como la vitamina B12, como el hierro, como el cobre, en fin, ¿ya? Después transforma algunos tóxicos en la sangre, como por ejemplo el amonio, lo transforma en urea. Y después la urea es eliminada por la orina, ¿ya? Desintoxica la sangre, desintoxica la sangre. Estos me están apretando. ¿Me están atendiendo bien? ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor. Ya, ok. Miren, desintoxica la sangre, desintoxica la sangre. Neutraliza, claro, si nosotros metemos algún medicamento, alguna droga, algo, en el hígado se van a desintoxicar. Neutraliza toxinas, fármacos, hemoglobina, etc. Finalmente, sintetiza factores de coagulación. Oigan, qué importante, los factores de coagulación. Acuérdense de la coagulación y de los factores de la coagulación. Fabrica el fibrinógeno, protrombina, globulina, proconvertina, factor antihemofílico, el factor Stuart-Brower, en fin. Yo cirujano, si tengo un paciente que anda enfermo del hígado, tengo que asegurarme de que este paciente no va a sangrar en la cirugía. Por eso le tengo que pedir su tiempo de coagulación, su tiempo de sangría, su tiempo de trombina, su tiempo de protrombina, para estar seguro que no va a sangrar. O sea, tengo que estar seguro de que el hígado esté en buena condición, porque si yo lo opero y comienza a sangrar, voy a tener problemas. Entonces, miren en general, en síntesis, cuántas funciones importantes tiene el hígado. El hígado es un órgano muy, muy importante. La vida es incompatible sin hígado. Porque hay un paciente que tiene dañado el hígado, una cirrosis hepática, por ejemplo, pues no podría vivir, ¿no? Una insuficiencia hepática grave, pues no podría vivir, ¿ya? Bien. El hígado está en relación con las vías biliares. Ustedes pueden ver en la parte interna del hígado, vamos a encontrar las vías biliares intrahepáticas. ¿Por qué? Porque el hígado tiene relación con la arteria hepática, con la vena hepática, con la vena porta y además con los canalículos biliares. Miren, allá ustedes están viendo de color amarillo
unos canalículos biliares. Cada uno de estos hepatocitos que les estoy mostrando forma la bilis. Forma, además de las otras funciones que les he mostrado, forma la bilis. ¿Ya? Esa bilis, esos conductos intrahepáticos que les estoy mostrando acá, se van a transformar en conductos extrahepáticos. ¿Ya? ¿En qué consisten los conductos hepáticos? Miren, después de que han salido del hígado, se produce el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Es decir, los conductos intrahepáticos dentro del hígado ahora se van a convertir en conductos extrahepáticos, es decir, fuera del hígado. ¿Y cuáles son esos conductos extrahepáticos? En primer lugar está el conducto hepático derecho, aquí está. El conducto hepático izquierdo, aquí está. Se unen los dos y van a formar el conducto hepático común. Miren, este es el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico. El conducto cístico es un conducto que viene de la vesícula biliar. El conducto cístico se une con el conducto hepático común y van a dar el conducto colédoco. El conducto colédoco es el principal conducto que ingresa a la segunda porción, que desemboca, mejor dicho, en la segunda porción del duodeno. Esto es importante. Bueno, pero además les tengo que hablar de la vesícula biliar. La vesícula biliar, ahí ustedes pueden ver, es una dependencia de las vías biliares y tiene como función concentrar la bilis. Concentrar la bilis. ¿Ya? Pero hay una cosa que les quiero decir. No, la vesícula biliar no fabrica la bilis. ¿Quién fabrica la bilis? Les dije. El hígado. El hígado. El hígado. O sea, no se confundan. Una cosa es que la vesícula biliar concentre la bilis y otra cosa es que el hígado fabrique la bilis. Ahora bien, ¿por qué la bilis necesita bilis concentrada? Imagínense que estamos en viernes. El viernes, ¿qué comemos? ¿Qué nos gusta comer en Santa Cruz? Caras. Las Churrasco. Y el sábado y el domingo también vamos a echarle nuestro chanchito, nuestro lechoncito, nuestro chicharrón, en fin, ¿no? Entonces, si comemos una comida grasa, vamos a necesitar más bilis para digerir esas grasas. Entonces, la vesícula se va a encargar de concentrar la bilis y de lanzar una bilis más concentrada al duodeno para que cuando lleguen ahí los alimentos, estos sean metabolizados en forma más fácil. ¿Entienden? Entonces, no se van a olvidar. La función de la vesícula biliar, es concentrar la bilis. Bueno, pero... Doctor, disculpe una pregunta. Sí, ahorita te voy a responder. Pero lo que yo quiero que aprendan bien es cómo están formados los conductos biliares extrahepáticos. Los conductos biliares extrahepáticos están formados. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto de la vesícula biliar que se llama cístico y forman el conducto biliar principal que se llama colédoco. El conducto biliar que se llama colédoco, el conducto biliar principal que se llama colédoco, desemboca en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor, junto con el conducto pancreático. Enseguida les voy a hablar. Los dos, conducto colédoco y conducto pancreático, desembocan en la papila duodenal mayor en la segunda porción del duodeno. O sea, si hasta aquí hay algún alimento que no ha terminado de degradarse en el estómago,
ese alimento cuando llega aquí está jodido, porque aquí se va a fragmentar. Si hay alguna grasa que aún no se ha degradado, se va a fragmentar en el duodeno, en ácidos grasos. Si hay una carne, una proteína que no se ha degradado todavía, aquí se va a degradar, porque tanto el colédoco como el jugo pancreático tienen enzimas muy potentes que van a degradar los alimentos. ¿Ustedes han lavado los platos después de comer? Después de comer, seguramente nuestras mamás, a mí mi esposa siempre me dice, te toca lavar los platos, tengo que lavar los platos. ¿Lavamos los platos o no? Sí. Honduras. ¿Cómo lavamos los platos? ¿Lavamos los platos con agua simple o qué necesitamos? Detergente, lavavajilla. Eso. Para lavar los platos bien necesitamos un detergente o un ace. ¿Por qué? Porque el detergente o el ace va a disolver la grasa del plato. Y recién cuando pasamos con detergente al plato, recién podemos enjuagar con agua. O sea, la bilis tiene esa misma función, disuelve las grasas. Y luego llegan las enzimas pancreáticas y la van a fragmentar. ¿Ok? O sea, miren, tanto el conducto colédoco como el conducto pancreático principal desembocan en la papila duodenal mayor en el duodeno, en la segunda porción del duodeno. Ahí vamos a encontrar un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi regula el vaciamiento tanto de la bilis como del jugo pancreático. Estoy totalmente seguro que en el examen les vamos a preguntar las vías biliares extrahepáticas. Así que tienen que saber bien, porque tanto la bilis como el jugo pancreático son tremendamente importantes para la digestión de los alimentos, sobre todo de las grasas y de las proteínas. Cuando terminan de llegar al duodeno, del estómago, pasan al duodeno. Y si hay algún alimento que no ha terminado de fragmentarse, de metabolizarse, de digerirse, acá lo van a hacer. ¿Ok? Esa carne se va a digerir, se va a fragmentar en aminoácidos. Esa grasa se va a fragmentar en ácidos grasos simples. ¿Ok? No se van a olvidar, ¿dónde desemboca entonces el conducto biliar principal? Primero, ¿cómo se llama el conducto biliar principal? Díganme ustedes. ¿Cómo se llama el conducto biliar principal? Colédoco. Eso. El conducto biliar principal se llama colédoco. El colédoco se forma a partir de la unión del conducto cístico y del conducto hepático común. El conducto cístico es el conducto de la vesícula biliar. El conducto hepático común está formado gracias a la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. ¿Ya? Cuando el conducto hepático común se une con el conducto cístico, forman el colédoco, el conducto biliar principal, donde desemboca en la segunda porción del duodeno, junto con el conducto pancreático, en la papila duodenal mayor. Ahí vamos a encontrar un esfínter que se llama el esfínter de Oddi, un famoso esfínter. ¿Ya? ¿Qué me querías preguntar? Doctor, ¿qué pasa cuando la vesícula biliar se infecta? ¿Qué pasa cuando qué? Cuando la vesícula biliar se infecta o se satura de grasa. No, lo que pasa con la vesícula biliar es que puede infectarse o puede llenarse de cálculos y puede producir una peritonitis. Y entonces en ese caso hay que sacar la vesícula biliar. Cuando la vesícula biliar se llena de cálculos, pues hay que sacar la vesícula biliar. No sirve, va a producir dolores. Si se infecta es peor, porque puede producir una peritonitis. Entonces hay que atacar a ese paciente con antibióticos, en fin, antiinflamatorios hasta que se desinfle. Pero
definitivamente si un paciente tiene la vesícula enferma, se la saca, ¿ok? Ahora me preguntarán, ¿y qué pasa con un paciente que no tiene vesícula? Pues tenemos que decirles que se cuiden las comidas, pues ese paciente no puede irse a comer un platango de caras, por ejemplo, ¿no? Porque si no tiene vesícula, ¿con qué bilis concentrada va a digerir tanta grasa? ¿Entienden? O sea, la bilis es fabricada por el hígado, pero el hígado no puede concentrar la bilis. O sea, el hígado va a vaciar la bilis en forma normal hacia el duodeno, si no hay vesícula. Pero si hay vesícula, la bilis se va a concentrar en la vesícula. Y entonces cuando nosotros comamos un alimento más graso, no vamos a tener problemas en digerir ese alimento graso. Pero y si no tenemos vesícula, podríamos comer un alimento graso así grandote. No, tenemos que decirle a esa persona, si usted quiere comer alguna comida grasa, tiene que comer de a poquito. No tiene que brincarse una cosa grande, porque si no va a estar buscando Digestan, bicarbonato, Alka-Seltzer, algún medicamento de la farmacia. ¿No es así? Bueno, eso. Ahora bien, miren ustedes cómo está compuesta la bilis, ¿no? La bilis tiene agua, fundamentalmente agua, mucha cantidad de agua, pero también tiene sales biliares. También tiene lecitina, proteína, colesterol y bilirrubinas. Bilirrubinas, que es un producto que es fabricado en el hígado. Más o menos, esta es la producción esta es la bilis. Miren que la bilis es un poco alcalina, tiene tiene un pH de 7.8 a 8.5. Por eso es que cuando el alimento del estómago llega al duodeno, cuando el alimento llega del estómago al duodeno, pasa del estómago al duodeno, ustedes se imaginan el bolo alimenticio en el estómago está muy ácido. Cuando pasa al duodeno, se nivela esa acidez. ¿Por qué? Porque el jugo duodenal tiene bicarbonato, pero además la bilis también tiene un pH alcalino. O sea, neutralizan la acidez que viene del estómago. Neutralizan. Porque el duodeno tiene bicarbonato, el jugo duodenal, y la bilis es de pH básico. Va a neutralizar la acidez que viene del estómago. Entonces ahí ustedes pueden ver la composición de la bilis, que es importante, ¿ya? Ahora bien, como les decía, ¿no? ¿Cuál es la función de la bilis? La bilis, fabricada por el hígado, actúa en la digestión y absorción de las grasas. Emulsifica las grasas. Emulsificar las grasas quiere decir que tiene la misma función de cuando lavamos los platos. Para lavar los platos y sacar esa grasa que hay en los platos, en las ollas que ha quedado después de que cocinamos, necesitamos colocar un detergente para que emulsifique, para que degrade la grasa del plato y para que luego pueda quedar limpio. Entonces, de la misma manera, la bilis tiene esa función. Primero, emulsificar las grasas, ayudar a digerir las grasas, ¿ya? Pero además la bilis, junto con el jugo pancreático, que contiene unas grandes enzimas, unas enzimas muy potentes, mejor dicho, van a terminar de digerir los alimentos que están viniendo del estómago. Si aún no se ha digerido algún alimento en el estómago, aquí van a terminar de digerirse en fragmentos más pequeños, ¿ya? No se van a olvidar eso. Y no se van a olvidar cuál es la función de la vesícula biliar. La función de la vesícula biliar es concentrar bilis. Pero una cosa, quien fabrica la bilis es el hígado, no es la vesícula biliar. No tengan esa mala información.
La vesícula biliar solo concentra bilis. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Me han invitado una maicenita muy rica y estoy saboreando. ¿Qué me quieres preguntar? Está claro entonces. Pregunta, no me molesta. Miren entonces, la vesícula biliar es un pequeño órgano que se encuentra debajo del hígado. Tiene la forma de una pera. Por eso se le llama, tiene forma piriforme. Parece una pera. Todos conocemos la pera, ¿no es cierto? Entonces tiene una forma piriforme, ¿ya? Y tiene varias partes. Tiene un fondo, miren, un fondo, un cuerpo, ¿ya? Tiene un cuello y tiene un conducto que se llama el conducto cístico. Tiene un fondo, en la parte del fondo se llama fondo, luego viene el cuerpo, luego viene el cuello y luego viene el conducto cístico, que se une con el conducto hepático común y forman el conducto colédoco. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la función de la vesícula biliar? Ya saben ustedes, es concentrar bilis. Tiene una mucosa que es capaz de concentrar la bilis. Pero algunas veces, como comemos mucha grasa acá en Bolivia, como comemos mucha grasa, a veces comemos tanta grasa en nuestra dieta, que la bilis comienza a concentrar demasiado, o digo, la vesícula comienza a concentrar demasiado la bilis. Y a veces esa bilis se hace espesa y comienza a formar barro biliar. Y después comienza a formar arenilla biliar. Y después comienza a formar cálculos biliares. ¿Ok? Por eso es que es importante que en la dieta no exageremos mucho comiendo grasas. Porque nuestra vesícula puede terminar formando cálculos biliares. Así que es importante y es una enfermedad muy típica en Bolivia y sobre todo en Santa Cruz. Mucha gente viene a la consulta del doctor con sus problemas biliares, de la vesícula biliar, porque cuando tienes un cálculo biliar, ese cálculo biliar se enclava acá, miren, ahí se enclava, ahí se enclava el cálculo biliar, y miren, si se enclava ahí el cálculo biliar, va a impedir que la bilis salga hacia el conducto cístico y hacia el colédoco. ¿Y qué pasa si se enclava ahí el cálculo biliar? Esta vesícula biliar va a empezar a inflamarse. Ese paciente va a tener dolores que se llaman cólicos biliares. No va a poder resistir porque son dolores muy fuertes. Entonces, cuando viene al médico, ya es cuando su vesícula está muy inflamada, muy grande y llena de cálculos. Entonces, lo que hay que hacer con ella es operar. ¿Me entienden? Bien, eso es en cuanto a la vesícula biliar. El páncreas, oigan, el páncreas sí que es un órgano súper importante, es un órgano súper importante. El páncreas se encuentra y el duodeno, no se olviden, páncreas, duodeno son retroperitoneales, detrás del peritoneo. El páncreas se dice que es una glándula mixta, Por favor, van a atender, es una glándula mixta. ¿Por qué es una glándula mixta? Porque miren, primero es una glándula exócrina. Les voy a decir por qué es exócrina. Miren el páncreas cómo está formado por numerosos racimos. Parecen racimos de uvas, ¿no? Miren, pero se los llama acinos pancreáticos, ¿ya? Se los llama acinos pancreáticos. Y en cada uno de estos acinos se fabrica el jugo pancreático. Y cada uno de estos acinos desemboca su jugo pancreático en el conducto pancreático principal. Miren ustedes, el conducto pancreático principal se llama también conducto de Wilson.
Y miren dónde desemboca. Desemboca en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor. En la papila duodenal mayor junto con el colédoco. ¿Ok? Entonces el conducto pancreático principal desemboca en la papila duodenal mayor. Hay un conducto pancreático accesorio. Hay un conducto pancreático accesorio que se llama el conducto pancreático de Santorini. Desemboca un poquito más arriba del, les decía, esta es la papila duodenal mayor. Y un poquito más arriba está la papila duodenal menor, donde va a desembocar el conducto de Santorini. ¿Ya? ¿Qué está llevando el conducto pancreático principal hacia el duodeno? ¿Quién me dice? Insulina. No. Está llevando jugo pancreático. Está llevando jugo pancreático. Porque yo les estoy diciendo que en cada uno de estos acinos pancreáticos, donde hay muchas células, se va a fabricar jugo pancreático y enzimas pancreáticas, lipasas, proteasas que van a degradar a los alimentos grasos y a las proteínas. Entonces, bien, el páncreas exocrinamente fabrica jugo pancreático y el jugo pancreático es transportado por el conducto pancreático principal hacia el duodeno, hacia la segunda porción del duodeno, y por el conducto pancreático accesorio hacia la papila duodenal. ¿Ok? Pero el conducto pancreático principal está transportando jugo pancreático y el jugo pancreático contiene enzimas muy poderosas, proteasas y lipasas que son capaces de degradar a cualquier proteína y a cualquier grasa que no ha sido todavía degradada en el estómago. Cuando estos alimentos llegan al duodeno, se van a mezclar con la bilis y con el jugo pancreático y ahí van a terminar de ser fragmentados. ¿Me entendieron? Esa es la función exócrina del páncreas. El páncreas, a través de sus acinos pancreáticos, de todos sus acinos pancreáticos, cada uno de estos acinos pancreáticos está formado por numerosas células y cada una de esas células fabrica jugo pancreático y enzimas pancreáticas. Esa es la función exócrina del páncreas, ¿ya? Ahí están viendo, miren. Este es un acino pancreático. Este es un acino pancreático. Una célula pancreática, una célula pancreática, una célula pancreática, una célula pancreática, otra célula, en fin, miren entonces cómo están conformados por numerosos acinos pancreáticos. Y cada uno de estos acinos pancreáticos tienen células pancreáticas que están fabricando jugo pancreático. Este jugo pancreático va a desembocar en el conducto pancreático principal y este jugo pancreático principal va a llevar el jugo pancreático hacia el duodeno y va a desembocar en la papila duodenal mayor, el conducto pancreático principal, y en la papila duodenal menor, el conducto pancreático accesorio. Esa es la función exócrina del páncreas. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron? Sí. Ya. Pero les cuento. Hubo un médico, un científico, que apellidaba Langerhans. Un capo de esos, ¿no? Un médico muy capo. Ganó el premio Nobel por lo que descubrió. Ganó premio Nobel el doctor Langerhans. Miren lo que hizo. Resulta que este ñato descubrió que en el páncreas habían unas células un poco diferentes a las células normales que les estoy hablando. Estas otras células, miren. Y entonces estas células que eran diferentes, pues eran totalmente diferentes. Y la ciencia los llamó a estas células diferentes
porque son 3 células diferentes, les llamó islotes de Langerhans. La ciencia los llamó islotes de Langerhans en honor al descubridor. Y en estos islotes de Langerhans les cuento que hay 3 tipos de células. Están las células alfa, están las células beta y están las células gamma. En cada uno, o sea, hay 3 tipos de células diferentes. ¿Entienden? 3 tipos de células diferentes. Las células alfa, y estas células fabrican hormonas. Pero estas hormonas no se vacían en el conducto pancreático principal, obviamente. Se vacían en el torrente sanguíneo, pasan a la sangre. Porque estas hormonas son las encargadas de regular el azúcar en la sangre. ¿Ya? Las hormonas alfa producen glucagón. No he dicho recagón, he dicho glucagón. No se confundan. El glucagón es la hormona encargada de bajar el azúcar en la sangre. Las hormonas beta fabrican insulina, que es el glucagón, les decía, es la hormona encargada de subir el azúcar en la sangre. Perdón. El glucagón es la hormona encargada de subir el azúcar en la sangre. La insulina, que es fabricada por las células beta, es encargada de bajar el azúcar en la sangre. Y las células gamma fabrican somatostatina, que regula las 2 anteriores. ¿Qué fabrican las células alfa? Glucagón. ¿Qué función tienen las células alfa? El glucagón, subir el azúcar en la sangre cuando está muy baja. ¿Qué fabrica la célula beta? Insulina. ¿Qué función tiene la insulina? Bajar el azúcar. ¿Qué función tiene las células gamma? Somatostatina, que regula a las 2 anteriores. Y estos islotes son islotes que se llaman islotes de Langerhans. Y el contenido de estos islotes, glucagón, insulina y somatostatina, no se vacía en el conducto pancreático. No. Se vacía en el torrente sanguíneo. Por eso es que la célula, el páncreas es una célula exocrina porque vacía su jugo pancreático en el conducto pancreático, y endocrina porque vacía su contenido de hormonas en la sangre. O sea, es una glándula mixta. El páncreas es una glándula mixta, no se van a olvidar durante toda la vida. El páncreas fabrica por un lado jugo pancreático exócrino, desemboca en el conducto pancreático, y fabrica hormonas que desemboca en la sangre, en el torrente sanguíneo, por los islotes de Langerhans. ¿Ya? Ahora bien, miren ustedes, este es un acino pancreático. El acino pancreático está formado por numerosas células, ¿ya? Y estas células están formando enzimas, están formando el jugo pancreático y enzimas pancreáticas. Y el jugo pancreático está conformado por bicarbonato, ¿ya? Y por enzimas muy potentes que van a degradar las proteínas y las grasas. ¿Qué enzimas? Las proteasas, las lipasas, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, esta es la parte. ¿Qué parte es esta? ¿Exócrina o endocrina?
está desembocando en el duodeno. ¿Qué parte es? ¿Exócrina? Exocrina. Exócrina. Exocrina. Perfecto, perfecto. Y los islotes de Langerhans, con sus células alfa, beta y gamma, que fabrican glucagón, insulina y somatostatina, están descargando sus productos en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Y por esa razón es una glándula exócrina o endocrina. 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 Sí, así se habla, así se aprende. Me alegro mucho. Oigan, miren la composición del jugo pancreático. Uy, miren. Lipasa, amilasa, tripsinógeno. Me olvidé del tripsinógeno. Miren ustedes el tripsinógeno. Por acción de la enteroquinasa intestinal actúa sobre la tripsina para que ésta desdoble las proteínas a aminoácidos. La amilasa pancreática actúa sobre los hidratos de carbono y los transforma en disacáridos. La lipasa pancreática actúa sobre las grasas, desdoblándolas en ácidos grasos y glicerol. La bilis producida por el hígado y almacenada en la vesícula biliar no contiene enzimas, ¿sí? Emulsifica las grasas. No se confundan. La bilis emulsifica las grasas, nada más, ¿ok? Diluye la grasa si ustedes quieren. Emulsifica las grasas que se ingieren no emulsionadas y las fragmenta en gotitas, lo cual favorece a la ulterior acción de las lipasas. O sea, la bilis y el jugo pancreático se combinan muy bien para degradar los alimentos que aún no se han degradado en el estómago. Si en el estómago aún no se ha degradado algún alimento, llega al duodeno y ese alimento se va a encontrar con la bilis y con el jugo pancreático que contiene tripsinógeno, amilasa, lipasa. Entonces, ese alimento cuando llega al duodeno está jodido. Termina de degradarse, termina de metabolizarse, termina de digerirse en fragmentos más pequeñitos. ¿Me entendieron? Doctor, una duda, por favor. Cuando una persona tiene algún tipo de problema hepático, ¿afecta a la bilis y también puede afectar el páncreas o no? Claro, claro. ¿Sí? Cuando una persona tiene un problema hepático, incluso hepatitis, nada más que hepatitis. Los niños aquí en Bolivia se enferman mucho de hepatitis, sobre todo la hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad endémica en Bolivia, porque los chicos se están enfermando, es un virus de la hepatitis A que los chicos se enferman, después de ir al baño no se lavan las manitos y se contagian entre ellos. Y alguna vez, si ustedes tienen guaguitas y sus hijitos van al kinder, a la guardería, y hay un niño con hepatitis, no lo manden, porque si no se va a contagiar. A ese niño hay que cuidar ese hígado como si fuera una plantita, como si fuera una florcita, con mucho cuidado, porque esa hepatitis puede desarrollarse en una enfermedad grave. ¿Entiendes? Ese hepatocito está inflamado y no está trabajando bien. Entonces hay que cuidar. Y no te hablo de las otras hepatitis que son mucho más graves. La hepatitis B, por ejemplo, es una hepatitis muy grave que es contagiada por relaciones sexuales, jeringas contaminadas, propio de los homosexuales, de los drogadictos, en fin. Te estoy hablando solo de la hepatitis A, que es la más común, ¿ya? Hay pacientes que tienen problemas de insuficiencia hepática. También van a tener problemas, pues, ¿no? Porque ni van a poder fabricar bien una bilis adecuada, ni van a cumplir todas las funciones tan importantes que les he mostrado del hígado. Miren todas estas funciones del hígado, qué importantes, ¿no? Metaboliza líquidos, metaboliza carbohidratos, produce bilis, depósito de sustancias,
transforma el amonio en urea, desintoxica la sangre, sintetiza factores de coagulación, sintetiza proteínas. Oye, mira cuántas cosas que tiene el hígado, ¿ya? O sea, si hay un paciente que tiene problemas en el hígado, hay que cuidarlo mucho porque el hígado es muy delicado. Un trasplante de hígado en Bolivia vale $700,000. ¿Quién tiene esa plata? Nadie. Entonces, bien. Entonces, yo les decía que el jugo pancreático tiene unas proteínas muy importantes, ¿no? El tripsinógeno, por ejemplo, gracias a una enzima intestinal que está en el jugo intestinal, se transforma en tripsina, y la quimotripsina en quimiotripsina. De todas maneras, estas enzimas del jugo pancreático van a ser las encargadas, como les decía, de desdoblar las proteínas en aminoácidos. Si comemos un churrasco, un gran churrasco y una gran carne, no se preocupen, que el tripsinógeno va a degradar esa gran carne en pequeñas proteínas, en pequeños aminoácidos, en fragmentos de aminoácidos. Lo va a terminar degradando, ¿ya? Y además, no se olviden que en el estómago y en el duodeno hay una regulación hormonal. Hay hormonas como la gastrina, la secretina, la colecistocinina, que se producen tanto en el estómago, tanto en el duodeno, tanto en la vesícula biliar, que son las reguladoras. La gastrina, por ejemplo, en el estómago, es la reguladora de fabricar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en el estómago es súper importante. El ácido clorhídrico fracciona también todos los alimentos que hemos consumido. Desde el agua. El agua que tomamos llega al estómago y es fraccionada en moléculas de H2O, en moléculas de hidrógeno y oxígeno. El alcohol que tomamos. Si tomamos una copita de vino, por ejemplo, llega al estómago e inmediatamente es fragmentado ese alcohol. Por eso es que si alguna vez ustedes han tenido la mala suerte de tomarse una cervecita, un vinito en ayunas, rápidamente nos emborracha, porque se digiere en el estómago y de ahí se va directamente al cerebro. Y estamos cantando, después de tomar unas 2 copitas de vino en ayunas, estamos cantando La vida me engañó. ¿No es así? Bien, entonces hay una regulación importante, tanto en el estómago como en el duodeno, como en el páncreas, que son hormonas que van a ir regulando la fabricación de jugo gástrico, la fabricación de jugo duodenal, la fabricación de jugo pancreático, la fabricación de bilis, ¿no? ¿Qué hormonas? La gastrina, la secretina, la colecistocinina, son hormonas que regulan la fabricación de estos elementos que les estoy mostrando. En el estómago hay una gran cantidad de jugo gástrico, ¿no es cierto?, que contiene ácido clorhídrico. Y lo mismo en el duodeno, una gran cantidad de jugo intestinal, de jugo duodenal, que regulan la fabricación de ácido clorhídrico, de jugo pancreático, de bilis, etc. No se van a olvidar de la regulación hormonal del estómago, del duodeno, del páncreas, de la vía biliar. ¿Cuáles son las hormonas que están regulando esta parte tan importante? La gastrina, la secretina, la colecistocina. Son hormonas que están encargadas de estimular, ese es el término, de estimular a la fabricación de jugo gástrico, de jugo duodenal, de bilis, de jugo pancreático, etc. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hemos comido chicharrón, ayer domingo nos hemos ido donde doña Pola y le hemos brincado chicharrón.
Entonces, inmediatamente el duodeno va a fabricar colecistocinina y le va a decir a doña vesícula, oiga, doña vesícula, mándeme por favor más bilis concentrada porque este desgraciadito se ha comido mucho chancho y necesitamos más bilis para digerir ese chancho. ¿Entiende? Y lo mismo va a pasar con la secretina y lo mismo va a pasar con la gastrina. ¿Ya? Bien. Todo lo que comemos, todo lo que entra al intestino, al estómago, etcétera, absolutamente todo es absorbido por las vellosidades intestinales que tenemos en el intestino delgado, en el intestino grueso, es absorbido hacia el hígado. ¿Cómo? A través del sistema de la vena porta. ¿Vena porta? ¿Qué es eso? Pucha, ¿qué es eso? La vena porta es una vena que se forma a través de 3 venas. Una es la vena esplénica, otra es la vena mesentérica inferior y otra es la vena mesentérica superior. ¿Ok? Mesentérica inferior, mesentérica superior y vena porta. Miren ustedes miren los afluentes de la vena mesentérica. Perdón, miren, esta es la vena esplénica, Miren los afluentes de la vena esplénica, del estómago, parte del duodeno, en fin. Esta es la vena mesentérica superior y esta es la vena mesentérica inferior. Miren los afluentes de estas venas. Vienen del estómago, vienen del intestino delgado, un poco del intestino grueso. Todo lo que se absorbe en el aparato digestivo, más bien, en el conducto digestivo, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, todo lo que se absorbe va a ir al hígado. ¿Entienden? ¿Y cómo va a llegar al hígado? A través de la vena porta. La vena porta es la encargada de transportar los nutrientes. ¿La vena porta transporta sangre venosa? Les pregunto. No. La vena porta transporta nutrientes hacia el hígado. Sangre contenida con nutrientes hacia el hígado. ¿Ok? Miren, todo lo que se ha absorbido en el estómago, todo lo que se ha absorbido en el intestino delgado, todo lo que se absorbe en el intestino grueso es transportado al hígado. Y el hígado se va a encargar de, como les decía anteriormente, de hacer todas estas funciones. ¿Dónde están las funciones? Estas funciones. De hacer todo esto. ¿Ya? De metabolizar lípidos, metabolizar carbohidratos, producir bilis, depósito de sustancias, transformar amonio en urea, desintoxicar la sangre, sintetizar factores de coagulación, sintetizar proteínas, metabolizar lípidos, metabolizar carbohidratos. ¿Ok? ¿Y cómo va a hacer eso? Porque todo lo que absorbemos va a ir hacia el hígado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Bueno, y ahí ustedes tienen el proceso de la digestión, ¿no es cierto? El estómago, digo, el alimento desde la cavidad bucal llega al estómago, ¿no es cierto? En el estómago se va a mezclar con el jugo gástrico, con el jugo duodenal, con la bilis, con el jugo pancreático. Y ahí los alimentos van a ser fragmentados, digeridos, ¿ok? Cuando estos alimentos son fragmentados, las proteínas en aminoácidos, los hidratos de carbono en azúcares simples, las grasas en ácidos grasos simples, tanto en el estómago como en el duodeno, gracias al jugo pancreático, gracias al jugo duodenal, gracias a la bilis, gracias al jugo pancreático. Cuando llegan al intestino delgado, en el intestino delgado lo único que va a pasar es que se va a producir la absorción de alimentos.
¿Cuáles son los cuatro procesos de la digestión? Miren, primero, ingestión, digestión, absorción y después egestión. Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los procesos digestivos que se producen en el aparato digestivo? En el aparato digestivo es el tubo digestivo más los anexos. Los cuatro procesos digestivos que se producen en el aparato digestivo son ingestión, digestión, absorción y egestión. ¿Está claro? Ya. El proceso comienza en la boca. La saliva, ustedes saben que en la boca, gracias a la lengua, a los dientes, etcétera, comenzamos a fabricar el bolo alimenticio. La saliva ya contiene una enzima, ¿ya? Una enzima que comienza ya a desdoblar el almidón. ¿Qué alimentos tiene almidón? ¿Quién me dice? La papa. Eso, la papa, por ejemplo. O sea, miren, la papa, la yuca, etcétera, ya comienzan a ser digeridos en la boca con la saliva. ¿Por qué? Porque la saliva tiene una enzima que ya comienza a digerir, por ejemplo, el almidón. Por ejemplo, el almidón. ¿Ya? Muy importante. Miren, la saliva, producimos 1 a 1,5 litros de saliva por día. Es una solución hipotónica que está, producida por la parótida, la sublingual, la submaxilar. Desdobla el alimento en glúcidos más sencillos. ¿Ya? En glúcidos más sencillos. Miren qué importante. El esófago es el encargado de transportar el bolo alimenticio a través de sus movimientos peristálticos. Cuando el alimento llega al estómago, en el estómago el alimento se va a mezclar con el jugo gástrico, ¿sí? Con el jugo gástrico que contiene fundamentalmente ácido clorhídrico. Y entonces acá ya se van a ir degradando muchos de los alimentos que hemos comido, ¿no es cierto? Y el alimento, una vez que ha sido bien degradado, bien mezclado con el jugo gástrico, va a comenzar a pasar al duodeno. Hasta aquí se llamaba, hasta aquí hemos dicho que se llamaba, ¿Bolo alimenticio? El bolo alimenticio ahora se va a transformar en quimo. Cuando traspasa el estómago y llega al duodeno, ya no se llama bolo alimenticio, ahora se llama quimo alimenticio. ¿Ya? Quimo. Y en el duodeno, ustedes ya saben que en el duodeno se va a mezclar con la bilis, con el jugo gástrico. ¿Cómo está regulado el intestino y todo el aparato digestivo en general? Por favor, se van a anotar. Está regulado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático. ¿Ya? Ahora bien, entiendan bien esto. El sistema parasimpático es el estimulador del aparato digestivo. El sistema parasimpático, que es transportado por el nervio vago, por el 10º par craneal, es el estimulador del aparato digestivo. ¿Me entienden bien, no? El parasimpático. Y el simpático es el inhibidor del aparato digestivo. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿quién aumenta la secreción de la saliva? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Cuál es la respuesta? El parasimpático. Perfecto. Si yo les digo, ¿quién es el encargado de aumentar el jugo gástrico? ¿El parasimpático o el simpático? Simpático. El parasimpático. El parasimpático es el estimulador de todo el aparato digestivo, por favor. El parasimpático estimula la regulación de saliva, aumenta la regulación de saliva, aumenta la regulación de jugo de
de mucosa, de moco del esófago. Aumenta la regulación de jugo gástrico, aumenta la regulación de bilis, aumenta la regulación de jugo intestinal, etc. O sea, el parasimpático es el estimulador de todo. Aumenta los movimientos intestinales, el parasimpático. En cambio, el simpático es el inhibidor. ¿Me entendieron? Sí. Eso, claro, está claro. Bueno, miren, en el estómago hay proteínas muy importantes, como ustedes están viendo. Una que se llama el pepsinógeno. Cuando está en contacto con el ácido clorhídrico, se transforma en pepsina. Esta enzima degrada las proteínas en el antro pilórico. Degrada las proteínas, perdón. En el antro pilórico, ya conocen el antro, segrega la lipasa gástrica que actúa sobre los lípidos. O sea, el estómago ya comienza a digerir los alimentos, ¿ya? Las células parietales contienen ácido clorhídrico. Las células mucosas segregan mucosa protectora de la pared del estómago. Las células G producen gastrina, hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico. En el estómago hay ácido clorhídrico muy importante, muy fuerte, que va a ayudar a metabolizar los alimentos. Pero no le hace daño al estómago, no le hace daño ese ácido clorhídrico. ¿Por qué no le hace daño el ácido clorhídrico? Porque el estómago tiene una capa de moco y de mucina que la va a proteger del ácido clorhídrico. Es decir, si ustedes están en la habitación en este momento donde estén, imagínense que le ponen doble alfombra a esa habitación. Entonces, por eso es que el estómago está bien protegido del ácido clorhídrico, no le hace daño. Claro, en algunas circunstancias el estómago se inflama y se va a producir ¿qué? Cuando se inflama el estómago, ¿qué se llama? Ácido. Eso. La inflamación del estómago se llama gastritis. Y la gastritis puede desembocar incluso ¿en qué? ¿Úlcera? Eso, muy bien. Qué bien, che, me alegro de que sean me alegro de eso, ¿no? De que estén tan bien atentos. Si esta mucosa, si esta mucina, esta doble alfombra que está protegiendo el estómago falla, o si ese paciente tiene mucha fabricación de ácido clorhídrico, entonces pues va a tener una gastritis. Y esa gastritis puede desembocar en una úlcera. Ahora, ¿por qué puede tener gastritis una persona? Hay muchos factores, ¿no es cierto? Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, las comidas picantes, por ejemplo, las sodas como la Coca-Cola, por ejemplo, la cafeína, etcétera. Hay muchas cosas que van a influir a que la gente pueda hacer gastritis, inflamar el estómago e incluso una úlcera. Entonces, cuando un paciente tiene gastritis, lo primero que el médico le va a recomendar es su hábito alimenticio tiene que cambiar. Tiene que dejar de chupar, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de ponerse muy nervioso, haga ejercicio, adelgace, no tenga tanto estrés, no fume, no tome, no coma muchos picantes, muchas grasas, mucho café, etcétera. ¿No es así? Lácteos también, doctor. ¿Ah? También es prohibido los lácteos. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, bien, miren ustedes, las glándulas gástricas son muy importantes porque producen algunas sustancias que van a ayudar en la digestión de alimentos. Estas son las vellosidades intestinales que hay en el intestino delgado. El intestino delgado produce jugo intestinal, una gran cantidad de jugo intestinal para disolver toda la masa alimenticia que está llegando al jugo intestinal. Disuelve y a la vez absorbe, porque miren ustedes,
la circulación de sangre, cómo está en relación con las vellosidades intestinales. Yo ya les he dicho que los nutrientes van a ser absorbidos en el intestino delgado por el sistema de la vena porta. Y miren cómo está llegando. Está llegando una terminación arterial, está llegando una terminación nerviosa, está llegando incluso una terminación linfática a las vellosidades intestinales. Las grasas, las moléculas grasas muy grandes van a ser transportadas por la linfa. Y las venas están desembocando en la vena porta, que van a transportar los nutrientes al hígado. Y la arteria está llevando sangre arterial para alimentar de sangre arterial estas glándulas. Miren qué importante, ¿no? Miren qué importante. Estas se llaman vellosidades intestinales. Hay millones de ellas en el intestino. Son las encargadas de absorber los nutrientes cuando estos han sido degradados a fracciones más pequeñas. ¿Ya? Entonces, no se olviden que los nutrientes son absorbidos por el intestino delgado, por el sistema de la vena porta. ¿Ya? Entonces, hay enzimas que componen el jugo pancreático, enzimas que intervienen en el yeyuno, en el ilion, muy importantes que ya les hablé de ellas, ¿no? La bilis producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar no contiene enzimas. Emulsifica las grasas que se ingieren no emulsionadas y las fragmenta en gotitas, ¿ya? La tripsina, la amilasa y la lipasa son fabricadas por el páncreas. La tripsina transforma los dipéptidos en aminoácidos. La lipasa transforma los lípidos en ácidos grasos pequeños. Las disacaridasas transforman los disacáridos en monosacáridos. Y de esta manera los alimentos son fraccionados y absorbidos a través del sistema porta al hígado. ¿Me entiende? De esta manera. Miren, así se produce la absorción. Estas son las vellosidades intestinales. Entran los nutrientes que ya han sido digeridos, glúcidos, ácidos grasos simples, aminoácidos, etcétera. Van a atravesar las vellosidades intestinales, van a llegar al torrente sanguíneo y van a ser absorbidos por el sistema de la vena porta hasta el hígado. ¿Listo? De esta manera. ¿Ya? Y en el hígado se va a producir todas las funciones que les comenté a un comienzo, que no vale la pena repetir. Entonces ahí ustedes tienen una de las cosas más importantes, ¿no? Los alimentos son digeridos en el estómago, en el intestino, en el duodeno también son digeridos, en el estómago y en el duodeno, y absorbidos por el intestino delgado, a través de las vellosidades intestinales y a través de un gran jugo intestinal que secreta el intestino delgado. ¿Y cuál es la función del intestino grueso, changos? Porque hay una gran cantidad de materia, de alimentos que no ha sido absorbido en el intestino delgado y líquido también. Porque ya les he dicho que el intestino delgado, y si no les he dicho, les digo, fabrica casi 5 litros de jugo intestinal para disolver todo el alimento que está llegando y absorberlos, ¿entienden? Disuelve ese quimo alimenticio, y ese quimo alimenticio, una vez que está disuelto, va a ser absorbido por las vellosidades intestinales. Pero una gran cantidad de ese líquido no llega es decir, no es absorbido, llega al intestino grueso. Una gran cantidad de líquido y de alimento también que no ha sido absorbido. Cuando este alimento llega al intestino grueso, ¿entienden? En el intestino grueso se va a encontrar con la flora bacteriana que tenemos en el intestino grueso. ¿Y cuál es la función del intestino grueso? Primero, reabsorber todo el líquido que está llegando al intestino grueso. O sea, de los 5, 6, 7 litros que se ha secretado en el estómago, en el duodeno, en el jugo intestinal,
casi todo ese líquido es reabsorbido en el intestino delgado. Esa es la primera función. Y la segunda función es reciclar ese alimento que no ha sido absorbido, reciclarlo en materia fecal. Se lo recicla en materia fecal. ¿Ok? Miren cuánto líquido eliminamos por la materia fecal. Apenas 200 ml en 24 horas. Nada más que 200 ml en 24 horas. De los 7, 8 litros que llegan al intestino grueso, el 98% ha sido absorbido por el intestino grueso. Solo una pequeña parte se va a reciclar en forma de materia fecal y va a ser eliminado por el recto y por el ano. ¿Ok? Entonces, la principal función del intestino grueso, gracias a sus glándulas intestinales y gracias a la flora microbiana que tenemos en el intestino grueso, es reabsorber el jugo que llega al intestino grueso y reciclar el alimento sobrante en materia fecal. Y esa materia fecal va a ser eliminada. ¿No es así? Ustedes saben, en la anatomía han visto que en la parte final del recto hay una ampolla que se llama la ampolla rectal. Cuando la ampolla rectal está llena, la ampolla rectal está llena de materia fecal, se produce el deseo de la defecación y se produce el reflejo de la defecación. En el recto, miren, hay dos esfínteres muy importantes, el esfínter interno y el esfínter externo del recto. ¿Ya? Entonces, si la ampolla rectal, normalmente estos esfínteres, ¿cómo estarán? ¿Estarán cerrados o estarán abiertos? Díganme ustedes. Cerrado. Están cerrados. Cerrado. Están cerrados. Obviamente que los mantenemos cerrados. En el momento de la defecación se van a relajar. Se relajan. ¿Ok? Y lo que teníamos en la ampolla rectal es eliminado. El aumento de presión en las paredes del recto es captado por receptores que envían señales a la médula y producen aumento de contracciones en el colon sigmoideo y en el recto. Relajaciones del esfínter anal externo e interno, contracciones de la musculatura abdominal y se produce el reflejo de la defecación. ¿Ok? Miren que tenemos dos esfínteres muy importantes, pero también tenemos unos paquetes venosos ahí importantes, los paquetes hemorroidales internos y los paquetes hemorroidales externos, que algunas veces se inflaman y producen varices hemorroidales. Muchas personas tienen problemas en esta parte del recto porque algunas veces son constipados, estreñidos, las embarazadas, los obesos, la gente que trabaja de pie mucho tiempo, amas de casa, lavanderas, policías, enfermeras, en fin. Mucha gente inflama sus varices hemorroidales y hacen hemorroides. Están ahí en los esfínteres internos y externos del recto. Ese es el reflejo de la defecación. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes tienen todo el arsenal de enfermedades que se puede producir en el sistema digestivo. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe, acerca de la enfermedad de Crohn, también forma parte de esto, ¿no es? ¿Acerca de la enfermedad de qué? La enfermedad de Crohn. Sí, claro, la enfermedad de Crohn es una enfermedad muy grave. He visto y he tenido la oportunidad de operar a un chico que tenía enfermedad de Crohn, una enfermedad maldita, pero pues muy grave, no tiene mucha, no tienen una buena evolución los pacientes con enfermedad de Crohn. ¿Alguna otra pregunta, changos? Le dicen esa que usted dijo que el intestino absorbe mayor cantidad de agua, creo que era.
líquido. ¿Dónde lo, ya, para qué lo utiliza o en dónde lo procesa? No, vuelve, pues, o vuelve simplemente, sí, es buena pregunta. Vuelve al torrente sanguíneo, hija. No te olvides que en nuestro cuerpo tenemos mucho líquido. La cantidad de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo hay 60% de agua. O sea, todo ese torrente que es reabsorbido por el intestino grueso, vuelve al torrente sanguíneo, vuelve a todos nuestros órganos donde necesitamos líquido. Porque imagínate, si llegan unos 5, 6, 7 litros al intestino grueso, si no es reabsorbido, imagínate, tendríamos que eliminar 5, 6, 7 litros de líquidos y tendríamos que estar tomando 5, 6, 7 litros de líquidos y electrolitos para equilibrar nuestro organismo. O sea, como la mayor parte de nuestro organismo, el 60% de nuestro organismo es líquido, o sea, vuelve a nuestro organismo para ser utilizado en muchos otros lados, incluyendo el torrente sanguíneo. No te olvides que el 60% en nuestro cuerpo es líquido. Vayan mostrándome sus imágenes, porque ahorita voy a tomar lista. Los que no tienen imágenes no van a salir en la lista. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, aprovecho 2 minutos para hablar. No se olviden que cuando yo sea decano, voy a habilitar el sistema de especialidades para las enfermeras, porque las enfermeras no puede ser que solamente salgan enfermeras generales. Ahora van a salir enfermeras con especialidades. Si alguien quiere especializarse en terapia intensiva, lo va a hacer. Si alguien quiere especializarse en obstetricia, lo va a hacer. Si alguien quiere especializarse en neonatología, lo va a hacer. Si alguien quiere hacer educación superior, gerencia en salud, administración hospitalaria, etcétera, lo va a hacer. Las enfermeras, así como los médicos, tienen derecho a tener especialidades y ustedes van a tener especialidades también. Ya se acercan las elecciones, en un mes más o menos va a ser las elecciones. Así que yo estoy seguro que ustedes ya saben por quién van a votar, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que yo estoy postulándome a decano en la facultad y les aseguro que voy a transformar esa facultad en la mejor facultad en Bolivia, en Sudamérica, y vamos a ser de los mejores. La carrera de enfermería va a tener las mejores enfermeras de Sudamérica, ¿ok? No se les olvide, eso es promesa de Dorado. Así que ya saben ustedes por quién van a votar. ¿No es así? Sí, doctor. Ya, Sí, muy bien. Cuídense Doctor, mucho. una consulta. Dime. ¿Las elecciones no son el viernes? Dijeron el 16 de julio. No, se ha postergado hasta el 18 de agosto. El 18 de agosto van a ser las elecciones. Para votar, ustedes lo único que tienen que ir a la universidad, seguramente habilitarán mesas y ustedes tienen que ir con su carnet y nada más van a verificar si están inscritas, y van a votar nada más que con el carnet, nada más. Y cuando les den la papeleta para decano, ya saben por quién van a votar, porque ahí seguramente va a estar mi foto. Y les voy a agradecer que así lo hagan, porque con ustedes vamos a transformar esa carrera. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sería genial su propuesta. Bueno, chicas, un gusto verlas. Les voy a dejar ahora con la doctora Cortés, porque creo que la doctora Cortés ahora tiene que continuar con las exposiciones y tomarles lista, ¿ya? Un gusto haberlas visto. Cuídense mucho, usen barbijo, usen alcohol, no salgan a bolichar, no salgan con sus cortejos ni sus cortejas. Bueno, cuídense mucho. Chao. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor. hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.